de tu biografía y no nos podemos despedir, Manuel Bartlett, porque hemos hablado de la Comisión Federal de Electricidad, hemos hablado del 88, hemos hablado de Puebla, hemos hablado de Salinas, de Peña y de más cuestiones que aquí están. Dices, la palabra que usas es infamia para el caso Buendía. Bueno, has hablado del caso Buendía también, y también aparece circulando ahora una columna de Miguel Ángel Granados Chapa, que revive Carlos Bravo, que recupera en estas horas, y ha circulado muchísimo la columna de Miguel Ángel, el queridísimo Miguel Ángel Granados Chapa, que en su momento escribió sobre ti, sobre el asesinato de Buendía. Seguramente la habrás leído, te la habrán pasado en estas horas, y es la revisión del tema Buendía. Manuel Bartlett, un asesinato como el del periodista Buendía igualmente marcó historia para México. Fue un asesinato ominoso, un asesinato artero, etcétera, donde alguien que trabajaba bajo tu responsabilidad, que era José Antonio Zorrilla, acabó en la cárcel, imputado y acusado de ese asesinato. Y la pregunta que te acompaña también es: ¿nunca supo Bartlett de ese asesinato si su operador o su director de la Federal de Seguridad fue hallado responsable del caso Buendía tantos años después? Hoy, ¿qué dice Manuel Bartlett? Mira, Granados Chapa, muy respetable periodista, me pidió que yo le contestara le diera una entrevista sobre ese caso, ¿no? Y yo acepté, lo encontré en en un programa en Radio Universidad. Él salía y yo entraba, y le dije que sí, que estaba yo a sus órdenes. Bueno. Ya muy enfermo, su secretaria me insiste en el tema, le digo, estoy a sus órdenes, me manda un cuestionario y lo respondo. Bueno, ese cuestionario, en vida de él, ¿no? Ese cuestionario es lo que él me preguntó y se lo di, ¿no? Ese cuestionario se publica después y se deforma, ya muerto Miguel Ángel, ¿no? ¿Se deforma de qué manera? Él se dice que no era cierto, publican un libajo por ahí, ¿verdad? Pero ahí está mi contestación a ese interrogatorio. Yo considero, sí dije infamia, porque no tengo nada que ver con ese crimen, ¿verdad? Y no hay el menor elemento que señale alguna relación conmigo, ¿verdad? Pero ahí está otra vez, has tocado algunos temas que se imputan como infamia, porque pero a ver, vamos fue al punto juzgado Zorrilla, fue juzgado todo ese grupo, y jamás se mencionó a ninguna figura pública en ese juicio, porque no era yo el único, había un procurador, había un presidente de la República, y resulta que dice, no, Manuel, y ahora sacan otra vez, ¿verdad?, para servir a los intereses de quienes están destruyendo la CFE, ese tipo de cosas. Pero fíjate, aquí cuando se habla del caso Buendía, desde luego se tiene que hablar de, pues, de Zorrilla. De lo que publicaba Buendía, del asunto de la CIA en México, de la DEA en México, esa parte de la historia que a ti te tocó vivir en términos de secretario de Gobernación. Miguel de la Madrid, a Miguel y de al la Madrid, procurador de la República, y a todo un gobierno. A todo un gobierno, del cual formaste parte. A todo ese gobierno, a ver. Sí, del cual formé parte, pero no era yo el gobierno. El gobierno de Miguel de la Madrid vivió ese tiempo tremendo, como lo has descrito, en donde ahora con la desclasificación de los archivos, que esa es una maravilla, porque ahora conocemos cosas que antes se intuían, pero que ahora se saben con mucha más contundencia. Por ejemplo, la intervención de la CIA o de la DEA en el asunto de Kiki Camarena, pues es importantísima. Al final, el asesinato de la gente de la DEA en México, pues ahora se sabe, al paso del tiempo, ahora se sabe que ahí había una situación entre la DEA, que investigaba a través de esta gente, que pues estaba cerca de descubrir una presunta
relación de la CIA para el tema de obtener recursos desde México con el tema del narcotráfico, financiar ilegalmente desde la CIA pues movimientos como la contrarrevolucionaria en el sandinismo, sí, u otros movimientos y situaciones en otros lugares del mundo. Sabemos que efectivamente la CIA en sus momentos clave obtuvo recursos paralelos, llamémoslo así. ¿Eso ocurrió así como se cuenta en aquellos años, Manuel Bartlett? Esa posible relación o esa presunta relación entre un gobierno mexicano y agentes de la CIA para permitir la generación de recursos criminales que pudieran también alimentar objetivos geoestratégicos de Estados Unidos, como hablando la contrarrevolucionaria sandinista. ¿Eso ocurría así? Mira, dices que ahora nos estamos enterando de apertura de documentos. Yo no conozco esos documentos de los que hablas. Yo no conozco esos documentos. No conocimos. En el caso del 68, léete el libro de Sergio Aguayo, que tiene ahí varias referencias del tema de la CIA en el 68, por ejemplo. Sí, claro, en la CIA y lo que tú quieras, pero eso que me estás platicando, toda esa trama que es la repetición de los contras estos en Centroamérica y todo eso, eso está apareciendo ahora, dices. ¿Y ocurrió o no ocurrió? A ver, te pregunto. No, yo no estuve no tuve esa información. ¿Tú eras un hombre de primera línea ahí? Sí, claro, secretario de Gobernación, ¿verdad? Y no tuve esa información, ¿verdad? ¿No? ¿La CIA no tenía un convenio, acuerdo de algún tipo tácito con el gobierno mexicano para financiarse, de aquella operación criminal? Conmigo no. ¿Hay alguna relación? ¿Qué estuvo detrás de la muerte del Kiki Camarena, entonces? Bueno, pues hubo un juicio, todo eso se analizó y ahí está, ¿verdad? Pero el decir es que, fíjate, en una dicen que la DEA dice que yo estoy implicado en cosas. Ahora resulta que había una asociación con la CIA y con la DEA. Bueno, esas fantasías no tienen ninguna prueba en aquel tiempo que yo pudiera conocer. Pero tú tienes que conocer por qué mataron a Kiki Camarena, la gente de la DEA en México. Yo no soy juzgador, ese juicio se llevó con presencia de los embajadores de Estados Unidos. Y los capos principales del narco mexicano fueron a la cárcel porque fueron partícipes de este asesinato. Claro, sí. Pero la pregunta es, ¿por qué esos que mataron a Kiki Camarena lo mataron en México? ¿Qué hay en el fondo de esta historia? La trama que se cuenta es la que aquí a grandes brochazos acabo de decir, y tú dices que no hay documento que perdóname, eso que estás diciendo es lo que tú dices que se está descubriendo después. Que se ha publicado, que se ha escrito mucho. No hay tal. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hubo detrás de la muerte de Camarena? Está en los tribunales, se juzgó, y ahí había un procurador, Sergio García Ramírez, un hombre de una gran trayectoria y prestigio. Pregúntale a él, porque él Sergio García Ramírez. Claro. No era el secretario de Gobernación el responsable de esos asuntos. Pero se habrá enterado de qué pasó ahí con la muerte de Camarena. Nos enteramos todos, pero no me preguntes a mí lo que debes de preguntarle tú y quien quiere saber de eso a Sergio García Ramírez, Procurador General de la Le preguntaremos a García Ramírez, pero aquí la pregunta es, según Manuel Bartlett, al paso del tiempo, con lo que supiste entonces, con lo que se ha publicado, y puedes o no creerlo, pero lo que se ha publicado, ¿qué hubo detrás de la muerte de Camarena entonces? La muerte de Camarena y la de Buendía y todo eso, pues todo ha sido juzgado. Sí, ha sido juzgado, pero, sí, claro, pero ¿cuál es el móvil? Tú quieres que yo te diga lo que en los juicios se dijo, ahí están. Pero tú dices, no está demostrado que había una alianza o colusión entre la CIA y el gobierno mexicano. Ninguna de esas cosas que me estás planteando, y esa fue una discusión con proceso que tuvimos en tu programa. Me acuerdo perfecto. ¿Right? Y te acuerdas que estaban haciendo algunas acusaciones de este tipo, y alguna mujer por ahí dijo que yo tenía muchos cadáveres, sin decir cuáles, ¿verdad? Esas son precisamente descalificaciones totalmente infundadas. Pero entonces tú en el sospechosismo, como dijo alguna vez Krill, oiga, tú tendrías que haber sabido todas esas cosas.
¿Cómo no Pero estabas es que uno enterado? supone, a ver, déjame te lo digo, No, pero uno no supone que el supongas. secretario, pues es que se vale Sí, suponer también, se un vale secretario de sí. Gobernación, Y se por eso vale, digo, y se vale suponer y contestar responder, y se las vale responder. suposiciones. De acuerdo, claro. que en eso estamos. Uno supone que en el tiempo en que Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación, un secretario de Gobernación como Bartlett lo sabía todo, de todos Sí, y de todo. Bueno, gracias. ¿O no? Por lo de como Bartlett, ¿verdad? Sí sabía yo. Sí fue un gran secretario de Gobernación. Sí controló este país en situaciones dificilísimas que no se dicen, en paros cívicos nacionales, en la caída del peso, la crisis brutal. Yo manejé a México de manera impecable.